Magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y PhD Candidate en Economía de la Universität Witten-Herdecke de Alemania, con más de 20 años de experiencia en análisis, diseño y evaluación de planes de desarrollo y políticas públicas, seguridad, convivencia y cultura ciudadana, construcción de paz y memoria histórica y gobernanza territorial. Su investigación y sus publicaciones se centran en la evolución de la mente, la cultura y las instituciones humanas, la arquitectura institucional de sistemas complejos de economía política y gobernanza policéntrica y la filosofía, epistemología y metodología de las ciencias sociales. Ha sido asesor del Gobierno Nacional, así como de gobiernos departamentales y municipales, consultor en análisis estratégico y diseño institucional para organizaciones sociales, gubernamentales e internacionales y profesor de la Universidad de los Andes y Javeriana en Colombia y Witten-Herdecke en Alemania. Actualmente se desempeña como profesor de planta del programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Tecnológica de Bolívar y dirige la línea de investigación aplicada sobre instituciones, aprendizaje social y construcción de paz territorial. Es coordinador del Grupo Regional de Memoria Histórica de la Universidad Tecnológica de Bolívar y columnista de Las Dos Orillas, El Universal y La Silla Caribe. A Pablo y a las personas que hoy están conectadas, quiero contarles que contamos en la sala con la presencia de un grupo de estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, quienes están acompañados por su director de carrera, el profesor Patricio de Giorgi. Pablo nos va a hacer una presentación de aproximadamente 15 minutos y luego va a responder a las preguntas que le formulen. A todos los participantes que están conectados desde el exterior, recuerden que pueden hacer uso del chat en todo momento. Invito ahora al profesor Pablo Bitbol a presentar su tema Universidad Regional y Paz Territorial. Adelante, Pablo, te escuchamos. Gracias, Estela. ¿Me escuchan? Sí. Bien, muchas gracias y un cordial saludo a toda la red latinoamericana de cooperación universitaria. En primer lugar, agradecerle a Estela y a la Universidad de Belgrano por ser tan amables anfitriones de esta charla. Eh, y para empezar, quisiera simplemente decirles, mm, voy a presentar un texto que preparé para esta ocasión. Ah, Voy a leerlo, es corto, voy a leerlo y comentar un poquito a medida que vaya avanzando en la lectura, y esperando pues las preguntas y los comentarios que tengan a bien hacer al final de la lectura. Mm, para comenzar, no sé si pueden ver acá. ah, el mapa que estoy poniendo. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Bueno, porque lo que quería era básicamente mostrarles desde dónde estamos transmitiendo. Estamos ubicados acá en Cartagena de Indias, Colombia, desde la Universidad Tecnológica de Bolívar. Estamos sobre el Mar Caribe. Mm, Nuestro trabajo en construcción de paz básicamente gira en torno a la ciudad de Cartagena, muy particularmente esta zona. No sé si están viendo, la estoy señalando acá, este verde de acá que se llama los Montes de María, y básicamente el Caribe colombiano, un poco como para contextualizar, contextualizar la presentación.
Voy a ver si les puedo compartir el texto que voy a leer para que si quieren puedan seguirlo. Creo que ahí lo deben estar viendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, Perfecto. Entonces, se llama Universidad Regional y Paz Territorial. La firma de un acuerdo entre el gobierno y las FARC no significará en sí misma el final de nuestros conflictos, sino un importante paso hacia adelante en el largo y sinuoso proceso de construcción de paz que desde hace décadas vienen desarrollando múltiples y variadas comunidades y organizaciones sociales. Sobre esto quiero hacer particular énfasis en la medida en que desde hace mucho tiempo hay, paralelamente al conflicto armado interno colombiano, desde muchas regiones se han manifestado, han emergido importantes movimientos de resistencia contra el conflicto armado, contra las violencias. Y desde acá pensamos desde la universidad que es importante hacer un reconocimiento de esos procesos de construcción de paz que se llevan realizando desde los territorios, desde las mismas comunidades, desde hace tiempo. Para quienes tengan interés, les voy a mostrar acá, pueden encontrar en este sitio web que les estoy mostrando, mesadeconversaciones.com.co, donde dice consulta de documentos y comunicados conjuntos de la mesa de conversaciones, pueden encontrar todos los acuerdos que se han firmado entre el gobierno y las FARC en La Habana, por si tienen interés de consultar ese material. Asimismo, quiero mostrarles esta página, Territorios por la Paz, que es una página de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, donde se muestran las iniciativas, los procesos, las organizaciones que estamos construyendo paz en los territorios. Creo que puede ser muy interesante aproximarse a esa realidad territorial de la construcción de paz en Colombia. Esta es una muy buena página para hacerlo. Y en ese marco también quería mencionarles este informe especial de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Lo pueden descargar completo acá. Es cortico, son unas 800 páginas. Es un informe comisionado por la Mesa de Conversaciones de La Habana a un grupo muy diverso, variado, tanto disciplinarmente como ideológicamente, eh, de académicos para presentar sus visiones, igualmente diversas y variadas, sobre las causas del conflicto armado colombiano, su periodización, cuáles han sido las responsabilidades y cuáles han sido principalmente las víctimas. Y por último quería señalarles también esta página web que se llama centrodememoriahistórica.gov.co. Esta es la página oficial del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde también pueden encontrar información muy importante, muy bien hecha académicamente, muy sistemática. Acá en publicaciones se encuentran todos los informes que se han publicado en el marco de la labor que está desempeñando el Centro Nacional de Memoria Histórica en conjunto con los grupos regionales de memoria histórica y las iniciativas regionales y locales de memoria histórica sobre el conflicto armado en Colombia. Particularmente quiero destacar acá en Informes 2013 el Basta Ya Colombia, que es el informe general de memoria histórica del conflicto armado. Dicho eso, entonces regreso a la lectura del texto.
Una lectura desprevenida de esos acuerdos alcanzados hasta este momento ilumina la magnitud de los retos que tenemos por delante, puesto que su contenido refleja las causas y las consecuencias que, como una serpiente que muerde su cola, han producido y reproducido el cúmulo de conflictos sociales, económicos y políticos que terminaron degradándose en este largo conflicto armado interno con sus innumerables tragedias. El borrador del Acuerdo sobre Desarrollo Agrario Integral, por ejemplo, incorpora iniciativas de política pública como la creación de un fondo de distribución gratuita de tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, que incluya programas de riego, crédito, asistencia técnica, comercialización, etc. Ese es uno de los acuerdos que pueden leer en la página que les mostré hace un momento, donde están contenidos todos los acuerdos temáticos a los que se ha llegado en la mesa de conversaciones de La Habana y que se convertirán en el acuerdo final cuando se firme el complejo, digamos, el compuesto de los acuerdos en borrador que se han venido firmando durante todo el proceso. Asimismo, este acuerdo contempla programas de formalización y protección de los derechos de propiedad sobre la tierra, programas de reconversión para el uso de la tierra según su vocación, la actualización de un catastro rural, la protección de áreas de interés ambiental, la formulación de planes de desarrollo de las zonas de reserva campesina y la provisión de bienes públicos para el mundo rural, como infraestructura vial, distritos de riego, electricidad y conectividad, educación de calidad, agua, vivienda y formalización laboral. Mis estudiantes, con mayor sensibilidad política, me preguntan: ¿hicieron falta más de 60 años de confrontación armada para que el Estado colombiano le reconociera estos derechos a los campesinos y reconociera la necesidad de este tipo de políticas para el campo? Otros, con mayor sensibilidad histórica, me preguntan: ¿será que esta vez sí se hará realidad lo que quede plasmado en el papel de esta otra carta de batalla, de este otro entre tantos acuerdos de paz firmados en el constante devenir de nuestras guerras civiles? Ahí estoy haciendo referencia a un libro muy importante de hace ya varios años de Hernando Valencia Villa, llamado Cartas de Batalla, que muestra cómo a lo largo de los 150 años de vida independiente de la República de Colombia, el país ha estado inmerso en una serie casi que constante de guerras civiles y acuerdos de paz, cartas de batalla, que de alguna manera no han logrado cortar el hilo de sangre que marca nuestra historia, sino que por el contrario han marcado los hitos de cierre y reapertura de una violencia que se deja atrás y una violencia que entra por esa puerta. La gente, como mis estudiantes, también en el campo, en las comunidades, en los barrios de Cartagena, se pregunta si esta vez será diferente. Y se pregunta eso también en la medida de que lo que se está reconociendo en estos acuerdos de paz y se está proponiendo como diseño institucional y política pública debería ser algo que ya hace tiempo debería estar reconocido y materializado como derechos mínimos e infraestructuras públicas mínimas en los territorios más afectados por los conflictos sociales, económicos y políticos que terminan exacerbándose y degradándose en las violencias que aquejan a Colombia. Para dar otro ejemplo, por otro lado, el borrador de acuerdo sobre participación política plantea una apertura democrática para la paz,
Dicha apertura consiste en la implementación de una nueva arquitectura institucional, nuevas reglas de juego que faciliten la creación de nuevos partidos políticos, que fortalezcan la transparencia electoral, la planeación participativa y el control ciudadano de la gestión pública, que incrementen la participación política de las mujeres y que permitan garantizar la seguridad de los líderes, los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos. Ahora se imaginarán ustedes las preguntas y las dudas que ante estos retos expresan mis estudiantes, conocedores de las viejas historias de los escuadrones de pájaros y chulavitas, así como de las más recientes historias del exterminio de la Unión Patriótica, de la represión que han sufrido los movimientos campesinos, entre muchos otros movimientos sociales, sobre todo en el Caribe colombiano. En los textos que les señalé tanto del Centro Nacional de Memoria Histórica como de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, quienes estén interesados pueden encontrar esas viejas historias de escuadrones de pájaros y chulavitas, reminiscentes de lo que fue la violencia con L y B mayúscula que vivió el país a finales de los años 40 y los años 50, que fue la violencia que fue reemplazada por la violencia de las guerrillas y posteriormente de los escuadrones de paramilitares que de alguna manera asemejaban a aquellos de pájaros y chulavitas a los que el país se vio enfrentado un tiempo antes. Una región, el Caribe colombiano, como tantas otras regiones de Colombia, en la que las alianzas entre los señores de la guerra y las estructuras políticas territoriales lograron imponer órdenes sociales, económicos y culturales que aún hoy ejercen presión sobre las poblaciones y extraen rentas de los recursos públicos, donde la compraventa de votos, el fraude electoral y la coacción hacen ya triste parte de nuestra cultura política. Ahí estoy haciendo referencia al exterminio de la Unión Patriótica, que fue y es, todavía hoy ha revivido un movimiento político que emergió de unos intentos de acuerdos de paz de las FARC con el gobierno hacia mediados de los años 80, cuando ellos deciden fundar este movimiento político, inicia una campaña sistemática de exterminio de la mayor parte de sus miembros. Estamos hablando del asesinato selectivo de miles de personas, activistas sociales, defensores de derechos humanos, políticos de orden nacional y regional que fueron acribillados lenta y sistemáticamente. Y cuando hago referencia a que la región Caribe, como otras regiones de Colombia, entraña alianzas entre los señores de la guerra y estructuras políticas territoriales que han logrado imponer órdenes sociales, económicos y culturales que hoy están ejerciendo presión sobre las poblaciones, extrayendo rentas del sector público. Podría ser, digamos, una frase como para que ustedes piensen en un posible diagnóstico de la situación actual y de ese encadenamiento de la serpiente mordiéndose su cola, al cual hacía referencia anteriormente. Las preguntas de mis estudiantes son preguntas difíciles y son buenas e importantes preguntas, nada menos espero yo de ellos. Pero ¿qué responder? En primer lugar, que ese es precisamente el tipo de preguntas que el país y la región esperan que se hagan sin ambajes, la academia y los estudiantes. Preguntas difíciles, preguntas que acarrean un realismo esperanzador, pero realista en todo caso. Esas preguntas y muchas otras, sobre las cuales tenemos la enorme responsabilidad de ir construyendo respuestas, exigirán que demostremos nuestra verdadera pasión por el conocimiento, el método, la honestidad y la sistematicidad científicas e intelectuales,
así como nuestro compromiso con el diálogo de saberes diversos y plurales y la construcción polifónica, humanista y sensible de la verdad histórica, reconociendo su complejidad, buscando equilibrios entre sus tensiones y respetando sus matices. En la medida en que estas son preguntas difíciles y en la medida en que buena parte de esa dificultad radica en que le tocan al núcleo político del conflicto, y cuando hablamos de político hablamos de diversos intereses y diversas ideologías. En la medida de esa dificultad tenemos como universidades que tomarnos muy en serio la enorme responsabilidad que tenemos como académicos, como científicos, no solo para aportar desde nuestras metodologías, desde nuestros conceptos, desde nuestra experticia en trabajo de campo y demás, sino además para alertarnos a nosotros mismos de nunca imponer una visión hegemónica desde la universidad sobre unas verdades, sobre unas historias que requieren, antes que una sola visión, un verdadero, diverso y plural diálogo de saberes. Y mucho más en términos de la construcción de nuestra memoria histórica del conflicto, que debe ser realmente polifónica e incorporar todas las voces que podamos incorporar desde una perspectiva pluralista de la verdad. Asimismo debemos y podemos comprometernos con una educación para la paz. Esto implica desarrollar más y mejores cátedras interdisciplinarias de construcción de paz, de análisis social y de memoria histórica en las universidades, en los colegios, en las ciudades y en el territorio. Hay que recuperar la historia para nuestros estudiantes, hay que recuperar la historia para nuestros ciudadanos. Hay que hacer un énfasis muy profundo en que nuestras universidades, nuestros colegios y todos los espacios deliberativos que podamos crear, tanto en las ciudades como en el territorio, incorporen nuevamente una visión plural y profunda de la historia de Colombia, que está siendo sistemáticamente olvidada por nuestros currículos, por nuestros planes de estudio y, por supuesto, por nuestros jóvenes. Pero también comprometernos con una educación para la paz significa desplegar en cada una de nuestras aulas una cultura pedagógica de respeto, de reflexión profunda y de argumentación colectiva, que se contraponga al recurso de la autoridad, el dogma y la memorización. La educación para la paz en este sentido implica que pensemos con mucho cuidado qué significa hacer pedagogía de paz, desde cualquier curso, desde un curso de relaciones internacionales hasta un curso de cálculo 3. Como ocurre con todo proceso político sobre el actual proceso de paz, caben y recaen múltiples miradas, interpretaciones y valoraciones. Por eso todas ellas deben expresarse y examinarse no solo a la luz de argumentos racionales, sino además con base en un sólido acervo de evidencia empírica, histórica y documental. En este sentido, uno de los principales papeles que puede jugar la Academia Colombiana, al borde de la oportunidad de ponerle punto final a una trágica era que nos ha costado cientos de miles de muertes y millones de víctimas, es contrarrestar con inteligencia y sensibilidad tanto el superficial vacío intelectual y pedagógico de la mayor parte de los medios de comunicación, como el natural sesgo de los políticos, que desde una u otra orilla del espectro ideológico buscan mover con sus artificios demagógicos las pasiones y las emociones, también naturales, de la opinión pública en función de sus intereses partidistas. Las universidades debemos aprender a ser verdaderas ágoras de deliberación ciudadana y debemos convertirnos en puentes para la realización de diálogos improbables entre diversos actores sociales. Pero más allá de esta responsabilidad que compromete a todas las academias, las universidades con vocación regional
estamos llamadas a asumir también el reto de reconocernos y de ser reconocidas cada vez más como una parte constitutiva de nuestra comunidad, respondiendo con audacia e imaginación a las aspiraciones y demandas de nuestra ciudadanía mediante la producción de conocimiento útil para la construcción de paz en nuestro territorio. Por encima de todo, la principal responsabilidad de la Universidad Regional es la investigación aplicada, la generación de conocimiento útil para la ciudadanía y las comunidades que habitan nuestros territorios. ¿Cómo avanzar hacia el quiebre de los ciclos de violencia y las trampas de pobreza que se nutren mutuamente? ¿Cómo fortalecer las economías campesinas y los mercados locales de alimentos y producción rural? ¿Cómo innovar en la provisión de bienes públicos como vías, electricidad y conectividad para el mundo rural? ¿Cómo crear nuevas subculturas cívicas que comiencen a hacer mella a las prácticas del clientelismo, la coacción y la corrupción? ¿Cómo promover el perdón y la reconciliación desde las esferas individuales y colectivas de nuestra comunidad? Esas y muchas otras preguntas creo que podrían configurar y están configurando una agenda de investigación aplicada, de investigación acción participativa, como diría el maestro Falsborda, de investigación comprometida con la construcción de paz a partir de la cercanía que tenemos las universidades regionales con el mundo en donde ha golpeado más fuertemente el conflicto y donde debemos priorizar la construcción de paz en el territorio. Muchas gracias y quedo atento a los comentarios y las preguntas que tengan a bien hacer. No, muchas gracias, Pablo. En nombre de la red te agradezco la presentación de esta mañana y en particular a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar por proponer tu nombre para esta videoconferencia. Bueno, como te comenté antes, aquí tenemos un grupo de estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano reunidos en la sala y creo que va a haber algunas consultas también por parte de ellos. Patricio, ¿querés empezar? Voy a poner entonces ahora, no sé si querés activar tu cámara, Pablo, para que podamos tenerte también en imagen. Y le paso el micrófono a Patricio, de la carrera de Relaciones Internacionales, director de carrera. ¿Qué tal, profesora Bitbol? Muchísimas gracias por su exposición. Estamos aquí reunidos junto a más de 20 alumnos de la carrera que dirijo. Y la primera pregunta quizás concreta, el principal interés en estos momentos de estos lugares tan lejanos quizás desde lo físico, pero cercanos desde el sentimiento, es cómo está avanzando concretamente el proceso de paz, las negociaciones de La Habana, y para cuándo se creería que podrían alcanzarse los acuerdos. Y en esa línea y en base a lo por usted expuesto, si la academia estuvo de alguna manera presente en las negociaciones o su papel deberá verse recién una vez alcanzados los acuerdos de paz. ¿Quieren que responda una por una o quieren hacer una coleccioncita? Aquí tengo algunas preguntas. Sí, ¿cómo va a integrar a los guerrilleros a la sociedad civil luego del desmovilizarse? ¿Es la justicia funcional? ¿Ha sido criticada por diferentes organismos internacionales o va a haber impunidad? ¿Es verdad que los líderes de la FARC no pagarán por sus delitos? ¿Qué pasará con el narcotráfico luego de que el gobierno firme el acuerdo de paz con la FARC? No. Otras más, le sigo pasando. ¿Qué pasará con el JIM, con el ELN, cuando el gobierno llegue a un acuerdo con la FARC? Una local, Cartagena tiene la población más grande de desplazados en la costa atlántica. En el posconflicto, ¿cómo se preparan a las... ¿Cómo se preparan? No entiendo. A las víctimas del conflicto es desde la Universidad Tecnológica que aportan a la construcción de una sociedad sin guerra. Bueno, creo que ya son suficientes.
una más. Mi Gracias. nombre es Tomás, soy alumno de Relaciones Internacionales. ¿Cómo cree que Colombia puede solucionar el conflicto con Venezuela? Como ves, son variadas. Perfecto. Listo, si quieren entonces procedo a comentar sobre cada una de Sí, le las hago la última que me preguntas. acaba de llegar. ¿Me están Sería, escuchando? ¿qué garantías entregaría el Estado colombiano a quienes comiencen a participar en política? ¿Cómo se va a evitar o prevenir un genocidio similar al de la Unión Patriótica? Me parece que es más que eso. Bien, gracias. Bien, ¿cómo avanza el proceso de paz en La Habana y cuándo estamos esperando una firma de un acuerdo final? El proceso avanza lentamente, ha avanzado lentamente, como suele ser el caso con todos los procesos de paz que hemos estudiado en perspectiva comparativa. De hecho, incluso uno podría decir que en perspectiva comparada, en términos de acuerdos de paz, el proceso de paz entre el gobierno y las FARC, que comenzó en el 2012, ha avanzado relativamente fluido, ha sido relativamente eficiente la negociación. Um, Hoy por hoy, esta semana, hay dificultades serias uh, en términos de la concreción de algunos de los puntos que están sobre la mesa, particularmente en términos de la principal preocupación de muchos de los actores relevantes en este proceso que tiene que ver con el tema de justicia transicional, como muchas veces ha estado también estancado y con dificultades el proceso. Todo eso para decir, en general, cuando miramos los procesos de paz en perspectiva comparada, los tiempos son largos, exigen paciencia. Esa es una de las principales vulnerabilidades de los procesos de paz en general en el mundo. Y cada vez eh, encontramos obstáculos. Esos obstáculos hasta ahora han podido resolverse y se ha podido avanzar. No veo yo entonces razón particular para que las dificultades del momento impliquen que se levante la mesa de negociaciones, la mesa de conversaciones de la Habana, y en particular porque hay un abrazo solidario de la sociedad civil, de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones comunitarias en torno al proceso. Un abrazo solidario, un abrazo fuerte a los negociadores y a los asesores de ambas orillas de la mesa de negociación, que esperamos que implique que no se puedan levantar de la mesa. La confianza, la esperanza y en algún sentido también la presión de la sociedad civil y en particular de las víctimas del conflicto, creo que son una garantía de que el proceso, aun cuando como cualquier proceso lento y con obstáculos, se va a mantener. La fecha de firma del acuerdo final había sido anunciada para el 23 de marzo. Eso es poco probable que ocurra, pero esperamos que nuevamente se ponga dentro de ese juego
muy interesante además analizarlo para los estudiantes de relaciones internacionales desde teoría de juegos, desde el concepto de brinkmanship, que no sé cómo decir en español, de las teorías de Thomas Schelling. Muy interesante analizar esos juegos de poner y mover fechas y hacer ultimátums en un proceso como cualquier proceso de negociaciones. La academia ha estado presente, sí, la academia ha estado presente desde muchos ámbitos, desde muchas universidades de Colombia, expertos, particularmente desde las ciencias sociales, ciencia política, antropología, historia, sociología, filosofía, economía, uh, han estado asesorando la mesa de conversaciones y también han estado presentes en términos de los trabajos que se han presentado en el núcleo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, al cual les hacía referencia hace un rato. ¿Cómo va a ser la integración de los guerrilleros desmovilizados ya en un post-acuerdo, ya en un momento de post-conflicto? Eso es uno de los puntos donde hay mayor, digamos, preocupación por parte de las comunidades, donde hay presencia histórica de la guerrilla de las FARC. Creo que Colombia ha aprendido muchísimo con base en las múltiples experiencias de desmovilización y reintegración de combatientes que se han venido dando durante las últimas décadas. Hoy en día se está hablando de arrancar, de comenzar por unas zonas de concentración que están siendo diseñadas y cuyos términos están siendo negociadas en la mesa de conversaciones, y a partir de eso se implementarán programas de reintegración a la vida civil de los excombatientes que muy seguramente serán bastante distintos a los anteriores en términos de incorporar las lecciones que hemos aprendido, en particular no solo de desmovilizaciones previas de otros grupos insurgentes, sino también de lo que fue la desmovilización de los grupos paramilitares hace ya más o menos 10 años. ¿Es la justicia funcional? ¿Cómo se va a manejar el tema de la impunidad? ¿Pagarán por sus delitos? No, la justicia en Colombia no es en absoluto funcional. Es uno de los grandes problemas por tratar que tenemos en nuestro país. Tenemos una un alto índice de impunidad en términos, por ejemplo, de derecho penal, en términos de derecho civil, hay un gran represamiento de procesos. Se han intentado estrategias de rediseño institucional del sector justicia muy importantes. Se han venido intentando también estrategias de descongestión del sistema judicial muy importantes, pero no se puede negar que la configuración histórica del Estado colombiano en todas sus ramas, incluyendo la judicial, hacen parte de la estructura que ha contribuido a la degradación de conflictos sociales, políticos y económicos naturales en cualquier sociedad hacia una manifestación extremadamente violenta de esos conflictos. Ahora, respecto al tema de impunidad, yo creo que lo que uno puede leer en los acuerdos sobre justicia transicional a los que ha llegado la mesa de conversaciones de La Habana logran un equilibrio muy interesante, ese equilibrio tan difícil de lograr en cualquier proceso de firma y posterior construcción de paz, que es el equilibrio entre paz
y justicia. Y yo creo que el tema fundamental ahí es entender que principalmente las víctimas del conflicto, las víctimas de la violencia guerrillera, así como de la violencia de los grupos paramilitares, narcotraficantes, bandas criminales y por supuesto también del Estado colombiano, no ven el castigo de los crímenes y los delitos que se han cometido como el principal objetivo o el principal significado que debemos darle a la justicia dentro del proceso de paz. En ese sentido, yo creo que por un lado es difícil que haya impunidad dado el diseño institucional de la justicia, de los mecanismos de justicia transicional que se están pensando, y por otro lado creo que el tema de la impunidad no es el foco principal de quienes principalmente estarían interesados en el tema de justicia, que son las mismas víctimas. Yo creo que las mismas víctimas lo que buscan es reconciliación, y lo que buscan es, ante todo, garantías de no repetición. Y sabemos que las garantías de no repetición no yacen en una concepción vengativa de la justicia, sino que yacen en una materialización efectiva de la justicia social y en ese sentido, la disminución, la corrección de los factores estructurales que han permitido que nuestras violencias se exacerben tanto. ¿Qué va a pasar con el narcotráfico? Con el narcotráfico no va a pasar nada. De hecho, hay algunos estudios que muestran que las FARC no son ni mucho menos el principal actor que juega dentro del mercado de drogas ilícitas basado en Colombia a nivel internacional. Um, Mientras las drogas sigan siendo objeto de un esquema de política pública internacional basado en lo que se ha conocido como la guerra contra las drogas, el narcotráfico va a ser una realidad dolorosa y trágica para países que lo han sufrido y que han puesto los muertos, como Colombia. Ahí tenemos todavía mucho por hacer. Va a ser bien positivo que las FARC se desmovilicen en ese sentido de que abandonen, entre muchas otras fuentes de financiación, el negocio del narcotráfico. Pero lo que sabemos es que el narcotráfico representa, dada la guerra contra las drogas, un mercado tan lucrativo que cualquier espacio que se deje en esas estructuras y en esas redes de comercialización de drogas ilegales, um, va a ser ese espacio rápidamente llenado por otros actores, quizás más fragmentados, quizás más violentos, que es algo que ya sufrimos, ya vivimos, mmm, dada la desmovilización de los grupos paramilitares hace un tiempo. Con el ELN, para responder a la siguiente pregunta, hay unos acercamientos en marcha, tanto por parte del gobierno como por parte de la sociedad civil. El ELN no es como las FARC, es distinto en muchos aspectos, tanto dado su historia como dada su historia como dada su ideología, sus mecanismos de actuación, sus estructuras, sus intereses políticos, etcétera. Y sobre eso lo único que puedo decir es que hay esperanza en el horizonte y que la esperanza es lo último que se pierde. Esperamos que rápidamente podamos en Colombia tener un anuncio de que está marchando un proceso de paz con el ELN.
Cartagena, en efecto, es uno de los lugares en el país y particularmente en el Caribe colombiano donde hemos tenido un gran número de desplazados, un fenómeno de recepción de desplazados muy importante. Mm, en términos de posconflicto, yo creo que puede haber ahí salidas para mejorar la calidad de vida de los desplazados más allá de la tradicional estrategia o el tradicional enfoque asistencialista del Estado. Y creo que deberíamos mirar, examinar el fenómeno no solamente en términos de justicia transicional, como les decía anteriormente, sino también incorporando uh, con mucho énfasis el tema de la construcción de paz desde el punto de vista de la justicia social. Desafortunadamente, la mayor parte de las comunidades desplazadas por la violencia, y no solo por la violencia, sino también por la imposición de modelos extractivistas de desarrollo en los territorios, entran a ser parte, la mayor parte de ellos, de estos desplazados, de los cinturones de pobreza y de miseria de nuestras ciudades, y en esa medida es importante entrar a mirar cómo logramos implementar verdaderas políticas públicas y nuevos diseños institucionales que permitan enfrentar el problema de la pobreza y de la miseria y de la exclusión y de la desigualdad en perspectiva de construcción de paz con garantías de no repetición. Mm, ¿Cuál es el aporte de la Universidad Tecnológica de Bolívar? Es un aporte muy modesto. En realidad, nosotros tenemos dos líneas de actuación en términos de nuestros aportes a la construcción de paz en el territorio, que están liderando las comunidades y las organizaciones sociales de campesinos, de víctimas, los afrodescendientes, los indígenas, las mujeres, los jóvenes. Básicamente tenemos una línea de investigación aplicada en construcción de paz como aprendizaje social. Vemos que hay una necesidad de entender qué tiene que ver la cultura, los modelos mentales que compartimos como sociedad en la exacerbación y la profundización y la repetición y la reproducción de las violencias. Entonces estamos haciendo un trabajo eh, bastante fuerte en ese sentido, y por otra parte creemos que podemos aportar bastante en temas de construcción, como les decía, polifónica, participativa de la memoria histórica del conflicto, sobre todo en términos de algo que para nosotros es muy importante, y es la rearticulación del campo con la ciudad. La ciudad no vivió el conflicto con la magnitud que lo vivieron nuestros habitantes del mundo rural, y en ese sentido es bien importante reconectar a la ciudad con, con el mundo rural, tanto en términos de memoria del conflicto como en términos de memoria de lo que el campo significa para nosotros, en términos de una alimentación mucho más sana, mucho más local, mucho más políticamente comprometida que aquella que nos dejamos imponer los habitantes del mundo urbano por parte de la agroindustria. Um, para responderle muy superficialmente a Tomás su pregunta sobre la solución del conflicto con Venezuela, creo que a partir del giro que el gobierno Santos eh, muy intencionadamente desde su primer periodo de gobierno le dio a la política exterior colombiana, y en particular a las relaciones bilaterales con Venezuela, hay luces de esperanza de que ese cúmulo, digamos, de conflictividades muchas veces asusadas por los extremos políticos de un país como el otro puedan ser superados. Y por último, en términos de garantías del Estado para que pueda darse una participación política efectiva de los guerrilleros desmovilizados,
pienso yo que hay también mucho por aprender, hay muchos aprendizajes dolorosos, como ha sido el que nos ha legado la historia del exterminio casi total y el renacer de la Unión Patriótica. Actualmente vivimos en Colombia un momento muy difícil. En las últimas 2 semanas han sido asesinados alrededor de 15 líderes, constructores de paz, defensores de derechos humanos, líderes de comunidades que buscan uh, restitución de tierras que les han sido arrebatadas, que les han sido despojadas. Y en esa medida creo que no tenemos más alternativa que como sociedad civil, y en particular academia, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos, de víctimas, eh, ponernos de acuerdo para exigirle al gobierno y a la fuerza pública colombianos una mucho mejor atención de quienes son los más vulnerables y van a ser muy vulnerables y tienen miedo en términos de la reapertura o de la apertura democrática que estamos contemplando como parte fundamental del posconflicto y la construcción de paz en Colombia. Ahí tenemos que hacer un ejercicio muy intencionado por parte de todos los actores claves de la sociedad civil para exigirle al Estado que proteja a quienes sinceramente busquen dejar las armas para lanzarse a la arena de la deliberación y la competencia democrática, pero por supuesto también siempre recordar aquella frase tan importante de Hannah Arendt, eh, la primera de todas las virtudes políticas es la valentía. Y en ese sentido yo creo que en Colombia necesitamos mucho más virtuosismo o mucha más virtud política para construir el país que queremos y construir un futuro que sea en paz y no la constante reiteración de nuestras violencias. Yo creo que he respondido superficialmente, pero más o menos a todos los puntos de las preguntas que me hicieron. No sé si haya Sí, algún gracias otro Pablo. Tenemos una comentario o última pregunta pregunta adicional. para cerrar de un minuto que está aguardando a ver si puedes consultarnos. No, no. Ah, la que está escrita acá, Esa bajo el es contexto histórico. un comentario de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, que estaba de acuerdo con la habías expresado que las universidades deben generar por medio de investigaciones insumo para las instituciones estatales que toman decisiones y lo que es más importante aún, brindar una perspectiva académica de los problemas de la sociedad que se contrapongan a la visión política que suele polarizar la sociedad. Para esto es muy importante se generar acuerdo con instituciones del Estado. No, pero teníamos, Uniminuto había pedido, había levantado la mano para formular una pregunta. No sé si... Ah, sí. Aquí está, ¿eh? La pregunta Uniminuto dice, bajo el contexto histórico que converge en el Tratado de Paz, está claro cómo se verá involucrada la academia en esta nueva etapa de construcción del tejido social. Eh, tejido social. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser esta dirección en pedagogía de paz para una verdadera formación humana de las Aquí nuevas la está. generaciones? Bien, gracias. Es quizás la pregunta más importante que todos nos estamos haciendo. Y yo creo que hay
Hay 4 elementos que yo considero deberían hacer parte de una pedagogía de paz muy intencional, muy explícita por parte de las universidades y también de los colegios para que las nuevas generaciones sean generaciones de constructores de paz, tanto en términos políticos como en términos cotidianos. Lo primero pienso yo que es la formación en pensamiento crítico, en pensamiento independiente. Eso no es fácil. Los seres humanos somos por naturaleza animales que primero buscan una identidad sólida y primero deciden qué quieren creer, cuál es su posición y luego miran la evidencia y descartan toda evidencia que entre en conflicto con la identidad y la posición que han decidido adoptar previamente. Por eso es, por ejemplo, que nuestros estudiantes sufren tanto con los cursos de estadística, porque los cursos de estadística en alguna medida y de pensamiento crítico lo que hacen es recablear nuestro cerebro de Homo sapiens en ese sentido. Y primero, mirar la evidencia y ver a partir de ahí qué generalizaciones pueden alimentar nuestra toma de posición y lo que decidimos nosotros creer que hace parte tan importante de nuestra identidad. Entonces yo creo que ese es un primer punto en el que tenemos que hacer mucho énfasis. El otro punto en el que creo que debemos hacer énfasis es en lo que nosotros, siguiendo este lindo proyecto que se está desarrollando a nivel mundial de la Big History, la gran historia, es comenzar a conversar con nuestros estudiantes en torno no solo a las historias locales, a las historias tradicionalmente impartidas en nuestros currículos como parte de los esfuerzos de construcción de nación y de identidad nacionales, sino a la historia general del universo y del ser humano, cómo encaja en ella en términos cosmológicos, en términos evolutivos, etcétera, porque no hay mejor constructor de paz que un joven que entienda en qué medida, en qué sentido es un ciudadano del mundo para actuar en lo local. En tercer lugar, yo creo que tenemos que hacer el énfasis en memoria histórica. Nosotros estamos muy acostumbrados a la repetición del discurso académico sobre los hitos históricos que generalmente tienen que ver con héroes y villanos y unas concepciones muy como bipolares de las dinámicas históricas y deberíamos más bien contar con la memoria y con las memorias plurales, complejas, en tensión para entender la realidad multifacética, complicada de, de la historia de nuestras sociedades y de nuestras comunidades. Y por último, yo creo que en la medida en que uno entiende cuáles son los intereses que históricamente han entrado en juego, particularmente en América Latina, en el mal llamado tercer mundo, en función de la profundización y la exacerbación y la reproducción sangrienta de nuestros conflictos, es bien importante que para construir la paz desde las nuevas generaciones hagamos una muy buena pedagogía en torno a la alimentación inteligente y a cómo nosotros tomamos decisiones cotidianas de profundas implicaciones políticas, económicas e históricas 3 veces al día, todos los días. Y es la decisión de qué ponemos en nuestro plato de comida. Mientras sigamos no decidiendo, sino dejándonos llevar por las imposiciones de la agroindustria y la publicidad y demás, vamos a seguir enfermándonos y vamos a seguir entregándole el poder a quienes históricamente lo han detentado y podríamos estar tomando decisiones contrarias para apoyar y además comer más sanamente
a las economías Perfecto, campesinas. muchas gracias Pablo. Aprovecho para comentarle que en unos días vamos a tener publicada la grabación de esta videoconferencia, tanto en el sitio web de la red como en el canal de YouTube de la red. Gracias a todos por la participación, a todos los participantes de las universidades que se conectaron esta mañana y a los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano que nos acompañaron en la sala. Por último, un pequeño anuncio. Nuestro próximo encuentro será el 18 de mayo a las 12 horas de Argentina. En esa oportunidad vamos a compartir experiencias relacionadas con el Centro de Desarrollo de Emprendedores del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos esta mañana y hasta entonces. Buenos días. Chao, muchas gracias.